De vuelta con más de Dígalo Usted en el estudio, el diputado Carlos Berrizbetti, diputado de la Asamblea Nacional por Proyecto Venezuela, como yo les comentaba, uno de los diputados que más adelante ha llevado el tema de la asignación presupuestaria en nuestro país, que le ha hecho seguimiento a las asignaciones anuales que se hacen desde la Presidencia de la República en razón de la elaboración del presupuesto nacional y de las asignaciones pues, que se dan en razón de los créditos adicionales y los aportes que a través del fisco se deban dar para cubrir algún tipo de compromiso. Bienvenido, diputado, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por su invitación. Teníamos tiempo, ¿verdad?, persiguiendo una entrevista. Ya gracias a Dios, ya está aquí. Bienvenido. Bueno, son muchos los temas. Hoy daba rueda de prensa y tenía que ver un poco con las asignaciones para lo que se conoce como los aguinaldos a las diferentes gobernaciones, y era bien específico. Decía que con lo que enviaría el Ejecutivo Nacional a las gobernaciones no llegaría ni siquiera para pagar 10 días de aguinaldo. ¿Cómo es esto, Sí, diputado? bueno, el presidente anoche le dijo al país que había aprobado, por un lado, 756 millones de bolívares. Eso es por el situado. De eso le correspondería a nuestro estado Carabobo 52 millones, de esos 756 millones que aprobó por el situado. De esos 56 millones, el 20%, como lo dice la ley, le correspondería a las 14 alcaldías según el situado y su peso de población. Así que le quedaría al gobierno regional algo más de 40 millones de bolívares, creo que 41.600 millones de bolívares, ¿no? Si ese recurso, como dijo el presidente, fue aprobado para cumplir los requisitos de los 4 meses de aguinaldo que pagamos en Carabobo y los 3 meses de aguinaldo que pagan en otros estados, pues sacamos la cuenta y no da para pagar más de 10 días de aguinaldo, no solamente en el estado Carabobo, sino en todos los otros estados. Sí, los estados donde está el oficialismo también. Vimos hasta hace pocos días en Aragua protestas de empleados públicos porque los recursos no han llegado. No hay todavía la primera gobernación que haya pagado los aguinaldos. Ahora, diputado, viéndolo desde ese punto de vista y de la cuenta que ustedes están sacando, ¿cómo harían para honrar este compromiso? ¿Qué van a esperar? ¿Un crédito adicional? ¿Cuál sería la vía? ¿Por qué se asigna esta cantidad de dinero si según la cuenta que ustedes están sacando no da para pagar? Sí, parece que hay un crédito adicional. Nosotros sabemos ya por información que sacaron a varios estados del punto de cuenta anoche. Parece que hay otro crédito adicional, porque lo que te dije anteriormente es el situado. Por más de 3.000 millones de bolívares. Esperemos que en ese crédito, que sabemos que también es corto, porque la cuenta para todo el país supera los 4.500 millones de bolívares. Es decir, que el crédito adicional es mayor que el situado. Que el situado, sí, porque el situado, el presidente anoche dijo que ese monto correspondía a unos excedentes del impuesto del CENIAT. Entonces vamos a esperar, ojalá que sea así, de que en los créditos adicionales que van a venir adicionalmente, tengan el dinero no solamente el estado Carabobo, sino todos los estados. Ahora nosotros no entendemos si el dinero si estaba en tesorería, ¿por qué sacaron? ¿No? Ya tenemos 2 años en esa cosa, ¿no? El 2010 y el 2011 tuvimos que pagar no solamente en Carabobo, sino fraccionado. Pero bueno, son 4 meses del dinero de los empleados, de cada familia. A ver, pero para que la gente pueda entender un poco, porque es que en el 2013 creo que se va a repetir la misma historia, sobre todo cuando ya se sabe la aprobación del presupuesto 2013. Si ya se sabe que no alcanza para cubrir los 12 meses del año, ¿por qué se vuelve a aprobar un presupuesto al mismo a la misma cantidad del barril de petróleo de hace 4 años, a 54 dólares por barril, cuando eso no alcanza ni ha alcanzado en años anteriores? ¿Por qué no se hace el presupuesto completo y se depende de créditos adicionales, que es pedir prestado y se sigue endeudando el Estado? ¿Cómo se explica esto? Así, en el caso de los aguinaldos es algo fijo. Tú presupuestas para 12 meses y sabes que en el estado Carabobo, sabes cuántos empleados públicos tiene y cuántos jubilados hay y tienes tu monto. Es decir, tú haces tu presupuesto. Pero el Estado venezolano, es decir, el gobierno, por decirlo así, no aprueba el 100% el presupuesto de las gobernaciones. No solamente de Carabobo, de todos los demás. Entonces, aprueban un presupuesto con un precio de barril de petróleo, este año un poco menos de 60 dólares, el año pasado igual, el año antepasado igual,
y cuando vemos el promedio supera los $100. Es decir, que si tú hiciste un presupuesto para la administración pública nacional basada en $56 y tuviste un excedente de $100, es decir, casi el doble de presupuesto. Es decir, que esos recursos adicionales deberían mandarse proporcionalmente a los estados. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno empieza a hacer créditos adicionales, no solamente para cumplir con estas obligaciones, sino para manejar el dinero de una manera irresponsable. Y tengo que decirlo seriamente porque entonces es muy difícil hacer el control previo y el control posterior del gasto. Estamos terminando este año, vamos ya pasando a la segunda semana del mes de diciembre y además yo creo que de noviembre, y yo creo que además es insólito, inmoral, es decir, que los trabajadores están esperando a fin de año que se les paguen completo claro, para que ellos hagan con su dinero lo que mejor le plazca. Muchos utilizan para reparar su casa, otros para comprar para lo que sea, diría uno, ¿no? Porque tienes que fraccionar. Ahora, hoy acaban de aprobar en la Asamblea un crédito por más de 28 mil millones de bolívares para los aguinaldos de todos los ministerios y los institutos autónomos, completo. Es decir, que para lo que es las ramas del Ejecutivo sí está completo la plata, pero para las gobernaciones no. Y eso tiene una razón de ser. Esto es un gobierno centralista. Esto no es un gobierno que cree en la descentralización, ni cree en las gobernaciones, ni en las alcaldías. Entonces ellos centralizan todo, primero cumplen con estos institutos autónomos, ministerios, y después... Y luego ven cómo se cumple. Ahora, diputado, usted señala que en este crédito adicional que saben ustedes que se va a solicitar, esperan que allí esté pues el dinero faltante, en este caso que ya se sabe que está. Si esto no es así, diputado, si no está allí ese crédito... yo no creo, sería absurdo, ya ha sido bastante insólito e inmoral no haber sacado el dinero de muchos estados, entre ellos el de Estado Carabobo, para no pasarlo, para no pagarlo. Sí, el gobierno tiene que cumplir con su compromiso, ¿no? Y yo alerto a los sindicatos, a los empleados públicos de todo el país, estamos hablando de más de 2 millones de empleados públicos, para que no se le pague fraccionadamente, que manden el dinero. Es que existe el dinero. Si tú me dices que el país estuviera pasando por una situación económica, bueno, el empleado lo entiende, bueno, me van a pagar fraccionado. Pero si el dinero existe, estaba en tesorería, ¿por qué lo sacaron? ¿No? Seguramente entonces es para, como hicieron el año pasado, hacen 2 o 3 créditos fraccionados y empiezan entonces a pagar para tener que pagar entonces fraccionado también los aguinaldos. Ahora, diputado, tenemos que hacer pausa. Cuando se estuvo aprobando este presupuesto, entrevistábamos al diputado también del Estado Carabobo, pero por la otra fracción, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado José Ávila, y él decía que pues la manera de cómo el ministro de Planificación había presentado un presupuesto como se debe presentar, y criticaba justamente al gobierno regional, pues decía que durante los últimos años de alguna manera no se ha presentado tampoco el presupuesto y se ha reconducido, que tienen muchísimo tiempo sin saber cuál es el presupuesto real de Carabobo y que parte de eso era responsabilidad de la entidad o del gobernador. Hacemos pausa y al regreso hablamos un poco de esto. No se retiren, estamos conversando con el diputado Carlos Berriz Beitia, estamos hablando justamente del presupuesto, de que no hay plata todavía para pagar los aguinaldos y después de las cuentas que siempre presenta por ahí el diputado. Ya venimos. Así es, vamos a la pausa, no se muevan.